Licenciado Ariel Vega, nuestro asesor en cuanto a las leyes, ¿verdad? Platíquenos de este nuevo criterio de la Corte, que básicamente el criterio es acerca de los alimentos y la obligación desde el nacimiento de la pensión en cuanto a los alimentos, desde que nace, ¿verdad? Desde que nace, así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y sí, precisamente por eso se le tituló al tema que vamos a tratar en los siguientes minutos así. Alimentos es una obligación que se tiene que cumplir desde el nacimiento del menor, a cargo del varón o a cargo de la mujer, puesto que, como ya bien lo comentaste, es una obligación recíproca, que no recae exclusivamente a cargo del varón o exclusivamente a cargo de la mujer, sino de ambos. Entonces, en este sentido, la semana pasada necesitamos comentar que al resolver un amparo en materia familiar, la primera sala de la Corte confirmó este criterio, que la obligación de proporcionar alimentos a un menor es desde el nacimiento, por lo que le otorgó la protección de la justicia federal a una mujer, Juan Carlos, que había demandado al padre para el pago de los alimentos desde la fecha de nacimiento del menor. O sea, desde edad cero. Así es, cosa que se le había negado desde un inicio. El juzgador de primera instancia, en donde se conoció por primera ocasión esa controversia, le había negado, puesto que la ley local establecía que solamente se podía hacer una exigencia retroactiva a un plazo límite de 5 años y no desde el nacimiento del menor. Sin embargo, la mujer acudió a todas las instancias judiciales que corresponden, agotó todas las etapas y fue cuando la primera sala de la Corte le otorgó esta protección y el amparo de la justicia federal para que el juez le otorgue la condena en contra del varón para que pague desde el nacimiento del menor. ¿Cuántos años tenía aquí a lo mejor el Es un dato joven? que no se revela, un dato que no se revela. Nosotros suponemos que ya incluso podía ser mayor de edad, porque hay que recordar que aunque se cumpla la mayoría de edad, continúa la obligación de proporcionar alimentos hasta que no adquiera un arte, profesión u oficio. En este sentido, los argumentos de la Corte fue decir que es un derecho irrenunciable en favor de los menores, es una obligación imprescriptible, es decir, que no termina con el transcurso del tiempo. El menor puede tener 17 o puede ser ya mayor de edad y se puede hacer la exigencia de manera retroactiva. Aquí específicamente nuestras leyes locales establecen 5 años, pero ahora con este nuevo criterio de la Corte podrá una madre o un varón realizar la exigencia al otro progenitor de los alimentos que dejó de proporcionar. Entonces, en este sentido es algo sumamente novedoso para los juzgados o para los juzgadores en materia familiar, que obviamente conocen día a día de este tipo de controversias de pensión alimenticia y de esta obligación de proporcionar los elementos necesarios e indispensables al menor para su manutención. ¿Qué es lo que pasa con esta pensión? ¿Esta pensión se le deposita a la mamá del mayor o menor, no sabemos la edad, o se le deposita en una cuenta en sí, ya si es mayor de edad, al beneficiario? Generalmente lo que le solicitan, Juan Carlos, a las madres de familia, que son las que generalmente realizan el trámite, es que aperturen una cuenta para que allí sea en donde se le entregue el depósito, pero obviamente estamos entendiendo que la pensión debe ser administrada por la representante del menor, que es la madre, y que tiene que ser gastada específicamente en él, si no en otro tipo de concepto, sino que en beneficio de él exclusivamente. Perfecto, y claro, también hay el caso de mujeres, y de hecho conozco a una persona, mujeres que dejan a sus hijos con el papá, entonces ahí sería todo lo contrario. Ahí ¿verdad? sería viceversa, exactamente, puesto que la obligación es recíproca. En el amparo, para concluir, que nosotros estamos comentando, el juez de origen, el juzgador familiar, va a tener que tomar en cuenta la capacidad y de exigirle una indemnización al progenitor por todo el tiempo que no aportó por concepto de alimentos. Muy bien, igualdad y equidad, ¿verdad? Así es, en todos los ámbitos, en todos los Hombre, sentidos. mujer, así está. ¿Querían igualdad? Aquí la tiene, ¿verdad? Sí. Muy bien, licenciado Ariel Vega, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos con Paola y Gaby, que están en la sala aquí en Cada Día y nos tienen más información. ¿Qué nos tienen, muchachos?